Sí, arriba como que viene el rulo verde, ¿eh? Mira para que tengas rulo verde, te baje el comedor. Rulo verde, rulo verde, luchador. Bueno, acá está el bombero y luchador rulo verde. Es el conurbano, profundo. No, tan profundo no es. Para mí es re profundo, para mí. Bueno. Ya cruzo la General Paz, 2 cuadras Pero la ya. gente Ya ven la está del otro profundidad. lado. Sí, es verdad. Pero bueno, para eso es lo es mismo. el puente. ¿Qué cruzan? Puente Pueyrredón, por ejemplo. Bueno, pero cruza la civilización. De la Te barbarie. saca de la civilización y llegas al conurbano bonaerense. No soy, no Hasta sería Marcelo capaz de va. decir eso. Hasta Marcelo va a la cancha. Bueno, Hablando ¿qué de trajiste, cosas verdes, Epa, voy a hablar de epa. el saqueo libertario en la Casa de la Moneda y no me refiero a la Dólares. serie de Netflix, La Ah. Casa de Papel, donde saquean justamente la Ah, Casa de qué Papel, lindo, sí. sino a... con Úrsula. Sí. Qué bueno, es una buena. Está embarazada, ¿Úrsula ¿viste? cuál es? Protagonista. Está embarazada. Río. Ah, es Río, es la novia de Chino Darín. Sí, está embarazada. Está bien, bueno. Ah, pusiste cara de tristeza porque ¿Ella la novia de Río? Chino Darín. No, Río era un chico. No, Río era un chico. Ah, No, Río era- no, Río- Tokio. Tokio. Tokio, sí. Tokio. Río era el medio. que trabaja en la película, que la recomiendo mucho, ya que estamos, la del jinete, ¿cómo se llama? Sí, Sí, el cabeza. Jockey. El Jockey, muy buena la vi, película, me la encantó, vi. me encantó. A mí No, me encantó. no. A mí me encantó. Los últimos 10 Muy minutos, rara Como la resuelve, Es rara. no me gusta, es rara. A mí me encantó porque era rara, justamente, pero Él bueno. es muy bueno el chico, ¿eh? Se parece Es a Cerati, buenísimo. Sí, para mí un poquito, pero pero bueno. ese actor, ¿cómo se llama? Sí, Tenemos sí. que conocerle el nombre. Bueno, Más allá de eso, están repitiendo, anticipamos, la misma táctica del menemismo, que es desguazar, desfinanciar diferentes áreas del Estado o empresas del Estado para luego decir todo esto no funciona, es un curso, una pérdida de plata y hacer negocios propios y de privados, y es lo que está pasando con la Casa de Papel. En el medio, los ciudadanos que lo sufren y dicen, ven que no funciona, por ejemplo, no tenés patentes desde que inició el gobierno de Milei, sí. y dicen, bueno, es porque la Casa de la Moneda, que es la encargada de hacerlas, no funciona, no anda. Claro, Cuando la en Casa de la reali- Moneda se los. lo hacía, ¿Las patentes? las patentes, sabía. los pasaportes, Sí, todo Carlos. eso. Y ahora hicieron los Bueno, pasaportes mal. pasaporte sí, pero. Este año se cumplen 150 años de la fundación de la Casa de Moneda de la República Argentina, que entre otras cosas se encargaba de las patentes, de los pasaportes, billetes, estampillas fiscales, con la tecnología y el personal capacitado, porque eso tiene que tener medidas de seguridad de estándar internacional, no tanto los billetes, los Claro. pasaportes, etcétera, Mirá vos, che. y los rigurosos estándares, Normas ISO. claro, de seguridad requeridos. ¿Qué 9000, pasó? Vienen Por lo menos. Por lo menos. Son datos. Está bien, está bien. de la realidad, de la realidad, está bien. Enriquece el relato. Es verdad, gracias. Muchas gracias por su Por favor. aporte. Vienen Milei y Sturzenegger y arrancan con la regulación y a Chique le bajan el rango, el estatus jurídico, rajan a gran parte de los trabajadores y empiezan a delegar en diferentes áreas atribuciones que tuvo históricamente la Casa de Papel. Ajá. No se la llegan a sacar del Privadas, todo. perdóname. No, la casa de papel es la de Úrsula. La Casa de Moneda, Bueno. perdón. Y ya me acuerdo de Úrsula. Sí, bueno. de Casa de Moneda. Son privadas las cuando las. Algunas partes sí, otras a otros organismos públicos. Eso es peligroso. Es lo que empiezan a hacer. El objetivo, obviamente, es el desguace total y que Claro. todo quede en manos de privados. Claro, ¿no? no funciona, entonces. Lo van haciendo de a poco cuando pueden. De hecho, ya la querían estar cerrando en este momento. Tuvieron que Cierto, era suspender 120 días Habían la cerrado. intervención porque se dan cuenta que es inviable con todo lo que está pasando y no está funcionando lo que están haciendo, ¿no? Claro. Pero les da la excusa a la vez para avanzar al tema privatización. Por ejemplo, se le delegaron funciones como emisión de pasaportes al RENAPER, en vez de hacerlo la Casa de la Moneda. Y esto, de ahí salen los pasaportes que salieron mal del RENAPER. que Bueno, no pero sigue tenía siendo oficial. ni la capacidad, pero Sí. los tuvieron que hacer de nuevo. Sí, en parte. Es muy linda la Casa de la Moneda, no sé si la conocen. No. Es allí, es un edificio muy grande, En cerca San de Martín. Retiro. Casa San Martín. Bueno, ahí está. También la producción de formularios fiscales lo pasaron a Arca, que lo hacía la Casa de la Moneda. Las billeteras virtuales y todo ese tipo de cosas las pasaron a que lo haga ARSAT. Bueno, fueron sacándole funciones, Ah, mirá. mandándola a diferentes lugares, cosa que, decíamos, finalmente no pudo hacer del todo, por eso esta suspensión ¿Y o esta billetes prórroga. sigue haciendo? Porque yo entendía que no, que los billetes los estaban comprando afuera. Los mandaron a hacer a una empresa china
Gran parte de los billetes, los de 20.000, por ejemplo, los hicieron todos en una empresa china. Ahora les voy a decir el nombre. ¿En China el billete? Sí, los billetes de 20.000 los hicieron todos en China. Como disparador para todo esto, y después vamos a profundizar, hablamos con Sebastián Bravo, que es delegado adjunto de la Junta Interna de ATE Casa de la Moneda, y le pedí que me mande un breve audio contando un poco la situación. Escuchémoslo. Volvemos. Bueno, parece que el audio llegó vacío o algo pasó, pero bueno, no importa. Ahora veremos si lo podemos arreglar. Pero en definitiva, lo que cuenta Sebastián Bravo, avísame Fede si lo pudimos reparar el audio, sí. Cuenta todo lo que está pasando en términos tanto de los trabajadores como de las diferentes funciones que tenía la Casa de Moneda. Te lo voy a reenviar porque yo en mi celular lo escuchaba. Te lo reenvío. Fede, a ver si ahí puedes escucharlo. Por ejemplo, en tema de lo que tiene que ver con los trabajadores, ¿sabés lo que puede pasar, Fede? Perdón, te lo digo al aire, que esté en mono y por eso no salga. ¿No? ¿No se escucha? Bueno, no importa. Está mal el archivo, bueno, está bien. ¿Si lo pones acá? ¿Cómo? Eso puede ser. A ver, vamos a... Pues se escucha, Vamos a poner el archivo delegado. Es delegado adjunto de... espera, vamos, no importa. Yo voy a relatar lo que me dijo. En definitiva, en cuanto a los trabajadores o a la situación de los trabajadores de la Casa de la Moneda, están viviendo lo mismo que viven muchos empleados públicos de Nación en este momento. 1.300 empleados tenía cuando arrancó el gobierno de Javier Milei. Enseguida despidieron a 100. Luego empezaron a hacer retiros voluntarios, varias con cláusulas media, si se quiere, no convenientes para los trabajadores, pero no les quedaba mucha opción. Claro. Quedan hoy 820 de los 1.300 empleados del principio y están habilitando un nuevo retiro voluntario. Y en el medio además presentaron desde el gobierno un proceso preventivo de crisis, que es algo inusual porque es para empresas privadas. Eso en general. Como para una empresa, claro, bueno, metieron esa aberración jurídica en el medio. Loco. ¿Quieren presentar quiebra a la Casa de la Moneda? Sin presentar ni siquiera los balances, además, de la Casa de la Moneda. No, Sturzenegger tiene que ir preso. Es una locura. Y encima, además, le proponen a los trabajadores, por ejemplo, bueno, mantenemos, pero les bajamos los sueldos y no les dejamos de pagar los cargas sociales y ese tipo de propuestas. Todo cualquier cosa. Pero bueno, en ese término están los laburantes. Si vamos a las chapas patentes, el primer problema inmediato y que hoy persiste, que es la falta de patentes desde el inicio del gobierno de Milei, problema generado exclusivamente por estas decisiones de Sturzenegger y Javier Milei. La Casa de la Moneda es la única que tiene máquinas totalmente automáticas para su confección. No hay otro lugar en la Argentina que la tenga. El gobierno le dio parte de la producción a empresas que son Volt y Impresores S.A., una parte de las patentes que vienen. ¿Eso es Clarín? Hay parte que es Clarín y son los dueños también de Bplay, casas de apuestas. Sí. Tienen varias casas de apuestas ellos. La casa de propaganda del Dibu Martínez. Sí. Bueno, se quedaron con parte de este negocio de las patentes, que encima no la están haciendo de la misma calidad, vienen más chiquitas y con un elemento refractario de las patentes que no está funcionando del todo, de las que hicieron. Bueno, boludo, estamos hablando de que estos tipos no son capaces de hacer una chapa patente para un auto. O sea, Son capaces, para mí es a propósito. Entre más barato el material, más. Es a propósito, pero la crítica, o sea, no puede ser un mérito que no sepan hacer una patente, por más que sea a propósito. Hay que decirlo claramente, son unos inútiles de altísima categoría. Yo eso hablaba con Lautaro el otro día, que cuando viste que vas en el auto y ves que no hay patentes. Hay un montón de autos sin patentes, y entonces hablábamos de esa crisis de las patentes, y yo le decía, pero no puede ser que la gente no se dé cuenta que antes había patentes. Claro. Y que ahora no hay patentes. Entonces la excusa de, el Estado no puede hacer patentes, entonces vamos a privatizarla. Pero vos sos el que no puede hacer patentes, no el Estado. Claro. Porque el gobierno anterior hacía patentes. Claro. Pero evidentemente funciona igual, porque la gente... Sí, no hay una queja sobre... Pasa que yo supongo que también no tener la patente no te hacen una fotomulta y quizás también sea una especie de comodidad estar en una especie de clandestinidad con el auto sin la patente. Eso está bien. Hay gente que se angustia y hay gente que no, como todo. La realidad es que hoy vos vas y pedís la patente y te dan un papel, El papel que dura
2 o 3 meses, no estoy seguro Claro, cuánto, tenés que renovar, y tenés que ir a y renovarlo, entonces es una incomodidad Y también, sí, ¿no? y sí. Además, ahí tenemos el audio extendido, sin el recorte que yo había hecho, que evidentemente hice algo mal en la edición, de Sebastián Bravo, delegado de ATE de la Casa de Moneda. Va a ser un poquito más largo de lo que traía, pero bueno, igual es válido. Escuchémoslo. En su campaña, Milei se encargó de estigmatizarnos, que éramos los responsables de la inflación, la maquinita, mientras rompía una maqueta, ¿no?, junto al Banco Central, cuando en realidad hoy en día se emite el triple en China y se contrae deuda externa. Teniendo el personal calificado, toman esta decisión. También le mienten a la sociedad con respecto a la chapa patente, siendo que Casa de Moneda no solo que perfeccionó el laminado, ya que el antiguo saltaba, pero lo que no le cuentan a la gente es que desguazaron el Ministerio de Justicia y hoy en día estoquean las chapas. Lo importante que la sociedad debe saber es que Casa de Moneda realiza el producto, pero no se encarga de la logística, es decir, la distribución. Con respecto a pasaporte, también fuimos noticia, pero la realidad es que si pasó lo que pasó, justamente es porque lo realizaron en España y no el lugar que lo llevó al pasaporte al número de 16 a nivel mundial. ¿Esto por qué motivo? Porque no tiene un laboratorio propio especializado y un personal capacitado a pie de máquina. Olvidado en una medida de seguridad fundamental, que es cuando se refracta el vilo de la tinta negra. Es por eso la importancia de un Estado presente. Este año, justamente este mes, cumplimos 150 años de vida, de soberanía, y la estigmatización de Casa de Moneda tiene un porqué. Los Caputo tienen un gran negocio inmobiliario, lo que quieren es la tierra, y Milei les quiere dar a sus empresarios amigos los productos. Por un lado, pasaporte, como él le dice el jefe, Urnequian, y chapapatente está detrás el grupo Volt y Clarín. Bueno, ahí escuchábamos a este delegado de ATE de la Casa de Moneda, perdón, Sebastián Bravo, que es delegado adjunto de ATE, bueno, contando un poco lo que está pasando allí. Decíamos, él dice, tenemos estoqueadas patentes, dice. Es real, porque una parte se la dan a esta empresa y otra parte la sigue produciendo la Casa de Moneda. Ajá. Lo que pasa es que le dieron la licitación para la distribución a ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La distribución de patentes se la dieron a esa asociación. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Sí, a las concesionarias. Las concesionarias, básicamente, sí. Entonces, lo que dicen es, las tenemos estoqueadas, las patentes no las entregan para decir que no funciona, claro, y así después dar el negocio a los privados. Y que pase todo esto, pero las tenemos al día, todas las órdenes que nos corresponden a nosotros. Que igual es lo que hizo Menem, ¿o no? Por eso digo, que es muy similar, manual. Sí. Es muy similar. Bueno, y estos dueños de casino online que se están quedando con un negocio y están denunciando justamente este proceso de vaciamiento planificado para justificar el cierre y la privatización. Con el tema pasaportes, lo mismo, empezaron a delegar parte en el RENAPER, parte en empresas privadas como la de España, que escuchamos allí en el audio, parte a otra empresa como Linsense, que es una empresa china, que también están metidos en eso. Y en el medio, además, filtraron los datos. Porque detrás de todo lo que hace Casa de Moneda hay mucho estudio, mucha inversión en ir a investigar cómo hacer los mejores mecanismos de seguridad, los materiales necesarios. Sí. Todo eso lleva plata. Tanto en empleados como en contacto con empresas del extranjero para ver cómo hacerlos. Bueno, lo que se están denunciando los trabajadores es que filtraron toda esta data que fue juntando la Casa de Moneda en muchos años a empresas privadas para que no tengan que hacer su propia investigación, se ahorran todo eso y ya saben cómo hacer el mecanismo y cómo hacerlo, claro. O sea, sí, regalada, ni siquiera vendida. Regalada. Por unos pesos para el tipo que la saca, bueno, que saca esa información. Eso no puede ser. La van a regalar. Eso puede ser. Eso puede ser. Un negocio para alguien. Eso puede ser, sí. Y cuando fallaron estos pasaportes, se hizo una licitación rápida con esta empresa española para reemplazarlos. El interesado en quedarse con todo el negocio, como dice en el audio el delegado Sebastián Bravo, es Urnequian a través de la empresa Unitech Blue S.A. Hablamos de pasaportes con chips. Con respecto a lo que dice el negocio de los Caputos, de Caputo con todo esto, que es bueno, justamente depende de él, la Casa de Moneda, de Economía, habla de las tierras y los Caputos en general, porque primero la Casa de Moneda depende de Economía, por eso lo nombra, y por un proyecto que se llama, o hacen llamar Puerto Retiro, ya que hablábamos del edificio de Casa de Moneda. El edificio está en una zona hoy de alto valor inmobiliario, entre la terminal de Retiro y la terminal de cruceros.
Quintela Martín. Ajá. Está en esa zona. Sería como Puerto Madero y como sigue, ¿no? De cuando termina Puerto Madero, en la misma línea, digamos, Sí. y quieren ampliar toda esa zona, ¿no? Ok. Hay un negocio inmobiliario importante. ¿Por qué hablamos de Caputo? En 2008, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su amigo del alma, Nicky Caputo, compra los terrenos del hospital ferroviario, que están ahí en esa zona también, Wow. por $6 millones, es lo que paga esos terrenos. En el 2016, ya con Larreta en la gestión, vieron que empezaron mucho con los cambios del código urbanístico, todo para negocios inmobiliarios. Bueno, hay un cambio en el código urbanístico en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que permite hacer unas construcciones que antes no se permitían en los edificios, la altura, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento, en el 2016, Nicky Caputo se revalorizó la zona un montón, ya sabía lo que iba a pasar, Claro, evidentemente, lógico, por eso lo compró. y vende sin hacer absolutamente nada ese terreno por $23 millones, o sea, de $6 millones a $23 millones. Bien, Así se ganó sí, algo. el negocio inmobiliario impresionante. Y se construye ahí un edificio de lujo que hoy está allí vigente, que es el edificio Quartier, que ahora esa zona, ya hay varios edificios, se llama Distrito Quartier, justamente. Ajá. Y bueno, y quieren expandir ese distrito más allá de estos que ya están, incluyendo el terreno de la Casa de Moneda. Ahí quieren hacer más edificios de lujo, Claro. frente a la Ribera, etcétera, etcétera, y en esa zona. ¿Quieren tirar el edificio abajo? Claro, por eso dicen, nos quieren vaciar, cerrar el edificio Tirar y la además hacer un mierda. negocio inmobiliario que encima benefició a los Pero caputos. son unos grasas, aparte, ¿viste? Son unos grasas. Y tienen la Y misma... además son esos negocios inmobiliarios que después los departamentos están vacíos, como en Puerto y Madero. muchas veces Son pasa negocios, Más claro. bronca. que van ganando valor a lo Claro, largo no que es pasa el va a tiempo. vivir gente. Claro, no es una solución de déficit Claro, habitacional, eso como digo, tiene ¿no? la ciudad. Efectivamente, son No es negocios un- inmobiliarios. sí. Claro, no es una política urbana. No, No. Tiene que ver con un negocio para dos hijos de puta. exactamente. Son dos. Otra cosa, ahora que nombraste el Renaper, me acordé, el otro día te lo contaba, que fui a mi banco, el banco francés, el banco Bilbao Vizcaya, Sí. y me voy a la caja, no sé qué, y me dice, pero usted puede ir al cajero automático que tiene con huella digital. ¿Cómo no digo? ¿Cómo con huella digital? Wow. Nunca Sí, agarré. porque el Renaper nos dio la información, tenemos las huellas, y ahora hay cajeros automáticos que funcionan con las huellas de nuestros clientes. O sea que el Renaper, un turro delincuente del Renaper, les ha vendido mis huellas digitales y las de todos los clientes al banco francés. Bueno, Es eso una Sin pedirle vergüenza. permiso a nadie. Es tu huella digital, la tiene el banco. sí, habría que hablar con un abogado porque eso me suena muy ilegal. Dar datos personales Es de delirante, privados es y de delirante. identidad a una entidad privada. Es Claro. lo que pasa que te lo dijo a vos y No es algo secreto, porque porque entras si te al lo dice a banco vos, y están si los te lo dice un cajeros. empleado es que lo saben todos. Claro, no, pero aparte me lo dice como que es tranquilo, porque esto fue un convenio con el Renaper. Como, ¿entendés? Dándome sí. Positivo. una cosa oficial, como de, bueno, no, esto es serio. No es que te conseguimos. Sí, Bueno. bueno, me las conseguiste sin que yo te lo permitiera, boludo. ¿Dónde puse la huella digital? Es grave que lo haya dado un organismo público, porque efectivamente eso pasa cuando son empresas privadas. Eso iba a decir yo. Vos pones la huella en una Pero empresa loco, privada y sí, después te sí. vende la información a cualquiera, ¿no? Pero que lo haga un organismo público es peor. Si el turro de Ormequian quiere terminar haciendo los pasaportes nuestros, Claro. y si esta gente no se va, lo va a terminar haciendo Ormequian los pasaportes. Imagínate. Sí. Pasa mucho este tipo de cosas, son ilegales. Maxi lo hace en un organismo público, pero, por ejemplo, cuando vos tenés deudas y tu deuda la compra un estudio de cobranzas o algo por el estilo, ellos acceden a toda tu información privada y hablo de número de tu empleador, Todo. número de tu familia, número de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu expareja, y le empiezan a apretar a todo el mundo llamándolos para que alguien se haga cargo de esa deuda. De algún lado sale toda esa información, Claro. ¿no? Obviamente, y son, en este caso es gravísimo porque lo hace el Renaper, pero también hay empresas privadas que venden, Sí, claro. que por algún momento fuiste un dato de algo y le venden al resto de la gente tu información privada. Claro. Sí, Mark Zuckerberg tuvo un escándalo por eso. Bueno, sí, por ejemplo. Bueno, retomo. Negocio inmobiliario, Casa de Moneda, la quieren demoler
para hacer edificios, seguramente la quiera comprar algún caputo. El predio del Correo quieren hacer lo mismo, que está en la misma zona, el edificio Centinela, el Cóndor, que son todos edificios de la zona. Ese es el plan inmobiliario de negocios y responde también a que todo lo que hace este gobierno en relación al Estado lo ven como una caja o como una manera de llenarse los bolsillos ellos y llenar los bolsillos de sus amigos, ¿no? No solo a través de... Son mecanismos más sofisticados que pedirte el 3% para coimear y ganar una licitación, ¿no? Acá es a través de supuestos mecanismos de regulación o desregulación del Estado por cosas que no funcionan. O de hacerlo más eficiente. O hacerlo más eficiente y aprovechan y se hacen negociaciones impresionantes, lo mismo que como manejan la economía, con los dólares que traen y se la llevan y se la fugan, ¿no? Pero bueno, se ve que cada cosa que vende el Estado, ellos lo que ven en realidad es un lugar para saquear y quedarse con parte de un negocio. Gracias, Lautaro. Son las 13 horas con 41 minutos, 22 grados la temperatura. Ya venimos. Luces en tu radio, en el 102.